El día de hoy hablaremos sobre una encuesta hecha a los salvadoreños sobre la situación actual con Bitcoin en el país. Hablaremos sobre el efecto del halving en el precio de Bitcoin y aparte vamos a revisar la posibilidad de Bitcoin de un rebote en gráfico diario por un patrón alcista a los $45.700. ¿Será momento de comprar? ¿Tendremos una subida importante en los próximos días? Quédate a averiguarlo. El halving de Bitcoin también incentivará a las ventas como lo han hecho los ETF. La aprobación de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos ha llevado a una toma de ganancias por parte de los holders, que para los que no saben, holders son los tenedores a largo plazo de Bitcoin. Glassnode, una empresa de análisis de criptomonedas, sugiere que los ETF ya podrían haber sido descontados en el precio de Bitcoin y destaca que los holders han tomado ganancias significativas vendiendo 75.000 Bitcoin, la mayor cantidad desde el máximo histórico de noviembre de 2021. Este tipo de eventos de toma de ganancias por parte de los holders son relativamente poco frecuentes y pueden alinearse con resistencias significativas en mercados alcistas. Glassnode advierte que esto podría indicar una pausa antes que el precio de Bitcoin retome su tendencia alcista. Y en esta parte yo estoy de acuerdo con ellos. Y para definir qué es una resistencia, o cuando hablamos sobre resistencias, nos referimos a una zona del precio con mayor oferta, es decir, con más intenciones de venta que demanda. Es decir, las resistencias son zonas en las cuales hay más gente vendiendo que comprando. Y cuando el precio cae, pero no cae por debajo de un cierto nivel o un cierto precio, ¿eso no lo hace resistencia? No. En estos casos nos referimos a la parte baja, la zona donde hay más demanda o más compradores que vendedores. Esta zona la definimos como soporte. Así que para los que están comenzando en este mundo, ya pueden identificar la diferencia entre resistencia y soporte. Pero bueno, continuando con el tema, las resistencias impiden que el precio suba y favorece a una posible caída. Después de la aprobación de los ETF, el precio de Bitcoin decayó o tuvo un retroceso desde los 49.000 a los 42.000. Por lo tanto, los 49.000 serían la resistencia. Glassnode plantea la pregunta clave de si la aprobación de los ETF, junto con la anticipación del halving en abril y la participación de los holders, serán suficientes para superar esta resistencia y llevar a Bitcoin a nuevos máximos. La aprobación de los ETF se considera un evento histórico, marcando una etapa muy importante en Bitcoin, una etapa de posible crecimiento, ya que tenemos el acceso, gracias a los ETF, al mayor mercado bursátil a nivel global. Todos estos eventos combinados, hablando de la aprobación de los ETF, combinado con el próximo halving, que ya sabemos que el halving lo que hace es reducir la oferta de Bitcoin, y esto ya lo hablamos en el video anterior, pues todo esto podría motivar a un aumento importante en el precio en el futuro. Y bueno, en resumidas cuentas, el halving es otro evento importante y suele ser también un vende la noticia, así como el tema de los ETFs provocaron una caída en el precio, pues tal vez el día que se dé el halving tengamos otra caída más. Pero después de este último vende la noticia, en el caso del halving, podríamos empezar el bull run más importante en la historia de Bitcoin por toda la demanda de los ETF y de los inversionistas que podrían llegar después del halving. El día que se aprobaron los ETF de Bitcoin, Bukele dijo lo siguiente: entonces nos adelantamos a BlackRock, haciendo referencia a que gracias a los ETF muchas empresas importantes están adquiriendo Bitcoin en cantidades muy importantes, y El Salvador y Nayib Bukele ha estado comprando Bitcoin desde el año 2021. Pero ¿cuánta gente realmente está usando Bitcoin en El Salvador? Pues en este video hablaremos del tema. Tenemos esta encuesta que revela el uso de Bitcoin en El Salvador durante el año 2023. Desde el año 2021 a finales empezamos una tendencia bajista en Bitcoin que nos llevó a precios incluso de $15.000. Algo relativamente normal, ya que Bitcoin venía subiendo desde los $3.000 en el año 2020, o sea, subió desde $3.000 a $69.000, una locura, y en este mercado
hay ciclos. En ese momento terminó el ciclo alcista para dar paso a un retroceso normal en el precio. Y desde ese máximo histórico, los $69,000 hasta el día de hoy, Bitcoin no ha pasado por su mejor momento, por lo menos no para los inversionistas a largo plazo. A lo mejor para los que son inversionistas a corto plazo, hemos tenido grandes oportunidades para acumular Bitcoin en precios muy económicos. Y para los que entienden cómo funciona esta criptomoneda, pues estos últimos 2 años han sido una oportunidad muy valiosa. Pero como ya hemos mencionado, hemos estado en una tendencia bajista hasta este momento, que no hemos logrado superar el máximo anterior. Nos encontramos casi en los $43,000 y evidentemente no se ha pasado tan bien estos últimos años. En una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o sea la UCA, en El Salvador revela que más del 10% de la población del país utilizó Bitcoin en el año 2023. La encuesta, aplicada a 1,280 personas entre el 9 y el 22 de diciembre del año 2023, buscaba evaluar la situación económica del país, incluyendo el impacto de Bitcoin en la economía familiar. Más del 10% de la población utilizó Bitcoin en el año 2023. ¿Cuál es la frecuencia de este uso? Pues aproximadamente el 40% de los usuarios de Bitcoin lo utilizó entre 3 hasta 50 veces durante el año. El 44% de los usuarios de Bitcoin lo utilizó para hacer pagos en supermercados y comprar alimentos. Y un 15% pagó por servicios veterinarios. Ya sabemos que tenemos la mejor veterinaria, que es totalmente gratuita. Se hace un pago simbólico de 25 centavos en Bitcoin, si no estoy mal. Y un 12% pagó servicios públicos como agua y electricidad. Solo el 1.3% hizo inversiones con Bitcoin, mientras que el 2% recibió salario en la criptomoneda, ¿no? El 77.8% de los encuestados cree que la influencia de Bitcoin en su economía familiar ha seguido igual, lo cual me sorprende debido a que hemos estado en una tendencia bajista en los últimos 2 años, por lo tanto los datos no deberían de ser positivos. El 6.8% piensa que la moneda digital ha ayudado a mejorar su situación familiar y el 8% considera que su situación ha empeorado. En general, la encuesta refleja un aumento en el uso de Bitcoin como medio de pago, especialmente para transacciones diarias como compras en supermercados, aunque el uso sigue siendo relativamente bajo. Muestra una tendencia cada vez mayor en adopción en el país. En la mayoría del país sigue prefiriendo pagar en dólares. Bitcoin no ha afectado de manera negativa a El Salvador. A pesar de que ha estado en tendencia bajista, esto no ha impactado de forma negativa a las personas. La gente lo que destaca es que Nayib Bukele, en materia de seguridad, hizo las cosas muy bien, con un 91% de los salvadoreños opinando que la delincuencia ha disminuido. Y realmente siento que el poco uso de Bitcoin en el país se debe a que no es obligación, por más que la ley diga de que los salvadoreños están obligados a recibir Bitcoin, o los negocios. Hay muchas empresas que a la hora de querer pagar con Bitcoin te dicen que no tienen, que no lo usan o que no lo aceptan. Y algunos supermercados, como es el caso de Super Selectos, son los que más comúnmente he visto que aceptan pagos con Bitcoin o Chivo Wallet, o es los que en su momento estuvieron mejor preparados. Así que evidentemente, si no es una obligación y la gente de momento prefiere usar el dólar porque ya están acostumbrados a ello y se les hace más fácil, es comprensible que el uso sea menos frecuente de Bitcoin. Por otro lado, las personas que sí usamos Bitcoin, como es mi caso, casi que todo lo pago con Bitcoin. Y si quieren saber cómo, pues aquí arriba a la derecha les voy a dejar el enlace a un video donde les enseño cómo pagar sus facturas con Bitcoin. Aparte que esta plataforma les regala $5 por utilizarla por primera vez. Es muy fácil, muy rápido, no tienes que hacer colas, es todo desde casa. Y la gente no usa Bitcoin únicamente por desconocimiento, porque te abre muchas puertas. Así que aquí tenemos los datos de la encuesta. Un poco más del 10% de los salvadoreños utilizó Bitcoin en el año 2023. Yo siento que está bien para ser el primer país del mundo en adoptar esta moneda como moneda de curso legal. No soy economista, pero Bitcoin no es que sea únicamente popular en El Salvador. Bitcoin es conocido en todo el mundo y no todo el mundo utiliza Bitcoin en el día a día. Así que la adopción en El Salvador es algo nuevo, es un trabajo posiblemente de muchos años, pero poco a poco las futuras generaciones van a entender cómo funciona Bitcoin y probablemente
este uso se vaya frecuentando con el paso del tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día miércoles 17 de enero, son las 7:15 de la noche. Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los $42.600. De momento estamos viendo el gráfico semanal de Bitcoin. Tenemos un patrón bajista para los próximos meses en Bitcoin. De momento el precio no está cayendo. El desarrollo de este patrón bajista continúa. Por lo tanto, no hemos seguido subiendo, pero de momento el patrón bajista no ha hecho caer a Bitcoin, ¿no? Aproximadamente para febrero o marzo deberíamos de ver la finalización de este patrón bajista. Y entre este tiempo podríamos ver o una caída o un lateral en el precio. Todo depende de cómo se comporte. En el patrón bajista anterior, con una divergencia bajista, el precio lo único que hizo fue un lateral. Y después de finalizar el patrón bajista se gira al alza y nos da un movimiento en el precio de Bitcoin. Un movimiento alcista de casi el 100% desde los $24.000 hasta los $49.000. Es decir, que este retroceso podría ser un retroceso importante también para los próximos meses y una oportunidad de compra a mediano plazo, casi que preparándonos para el bull run. Ya vimos cómo la nota del halving nos menciona que estos acontecimientos de los ETF y del halving y la adopción masiva podrían hacer que este bull run sea muy impresionante. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que Bitcoin podría subir bastante en este próximo bull run o tendencia alcista, que no ha comenzado. Normalmente la tendencia alcista o el bull run comienza cuando se supere el máximo anterior. Suele ser así y de momento eso no ha ocurrido, por lo tanto podríamos tener oportunidad de seguir acumulando Bitcoin preparándonos para este bull run. Ya lo están haciendo las instituciones. BlackRock está comprando Bitcoin, Michael Saylor, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso para gráfico semanal no ha cambiado nada. El cierre semanal será dentro de 3 días con 23 horas, bueno, casi 4 días. Gráfico diario, aquí está lo interesante. En gráfico diario nosotros tenemos por confirmación el día de ayer un patrón alcista. Esto significa que el precio va a rebotar. No es garantía, pero por estadística, cuando nosotros tenemos un patrón alcista en una zona de compra, es para buscar una oportunidad de compra. Lo que pasa, y es lo que yo comentaba en el video anterior, es que yo iba a buscar ese gatillo de entrada en gráfico de 4 horas. Y vamos a ver el mejor precio posible en gráfico de 4 horas en este video. Pero en gráfico diario, esta zona, o un patrón alcista o con intenciones de el precio girarse al alza, debería de ser para comprar, intentando operar un rebote a buscar precios cercanos a los $45.700, que es el target de gráfico de 4 horas. Ya habíamos hablado que gráfico de 4 horas podría rebotar ahí. Y gráfico diario, yo esperaría que también vaya a buscar en precios cercanos a $45.700, $46.000 o hasta los $48.000 incluso. Si este rebote es bastante importante o logra llegar a la zona de venta, pues podríamos ver esos precios, ¿no? La confirmación fue el día de ayer. De momento el precio se mantiene en rango. ¿Por qué? Pues ya vamos a llegar a ver a gráfico de 4 horas por qué es esto posible. Pero según por indicadores, por estrategia de indicadores, nosotros deberíamos de empezar a buscar una entrada para tratar de operar un rebote de gráfico diario. Les repito, no es garantía de que vaya a rebotar, no es para que usted compre el 100%, si no entiende de temporalidades es mejor que se abstenga. Además que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión. Ya vimos gráfico semanal, ya vimos que gráfico semanal podríamos tener una caída muy importante y no estamos en zonas de compra de gráfico semanal. En gráfico diario sí, pero esto es para tratar de operar rebotes de gráfico diario. Puede ser que no se den. Al igual que en gráfico diario no tuvimos retrocesos durante el rebote de gráfico semanal, pues puede ser que no tengamos rebote durante el retroceso de gráfico semanal. No sé si se entiende, pero en gráfico diario nosotros deberíamos de estar buscando oportunidades de compras que de mi opinión están desde los $42.000, o sea, toda la zona de compra FIBO de gráfico diario, hasta los $39.000 o $38.000, ¿no? A partir de ahí deberíamos de ver un rebote. Si el precio no rebota a partir de esta zona y cae a $39.000, $37.000, $38.000, podríamos tener un rebote a 42, 43, que sería para cerrar nuestras posiciones
las que hayamos tomado en gráfico diario en estos niveles por patrones alcistas y continuar cayendo. Pero de momento no es el escenario, por lo tanto este nivel es para buscar oportunidad, y si la caída se acelera, pues yo creo que un rebote de gráfico diario nos permitiría salir sin pérdidas. Igual yo creo que nadie vendería en pérdidas, es más sabiendo que ya prácticamente estamos a punto de finalizar la tendencia bajista. Entonces ya tenemos un patrón alcista de confirmación. Por lo tanto hay que buscar el gatillo en gráfico de 4 horas. Voy a pasarme a ver gráfico de 4 horas. Y de momento la razón por la cual el gráfico diario no está subiendo es porque el gráfico de 4 horas tiene un patrón bajista a partir del día de ayer en los 43.200. El patrón bajista continúa, no hemos tocado la zona de compra. En el próximo patrón alcista de gráfico de 4 horas debería de ser la entrada perfecta, el mejor precio posible para tratar de operar el rebote de gráfico diario. Puede ser que sea a partir de la zona de compra FIBO o incluso podría ser después de un nuevo mínimo en precios cercanos a los 40.800 y 41.000. Yo lo voy a dejar que puede ser a partir de ahí, ¿vale? Entre precios de 41.100 a 40.500 debería de ser la oportunidad para tratar de buscar el mejor precio del rebote de gráfico diario. ¿Por qué ahí? Porque probablemente si el precio llega a esa zona estaríamos formando una divergencia alcista entre el MACD y el precio. Y a partir de aquí probablemente sí empezaríamos el rebote de gráfico diario. No sé si esto vaya a ocurrir, les repito, esta es la mejor zona para buscar una oportunidad. Precios cercanos a $41.000, 40.800. En mi opinión, esa sería la mejor zona. Ahora, si usted no quiere arriesgar, si usted quiere empezar a comprar para gráfico diario porque ya tiene un patrón alcista de gráfico diario, pues entonces es decisión de cada quien, ¿no? Yo voy a tratar de esperar el próximo patrón alcista de gráfico de 4 horas. Puede ser que no se dé el retroceso. Yo voy a esperar este nivel. Voy a esperar el patrón alcista de gráfico de 4 horas para tomar mi decisión de entrada al alza, ¿no? Ya sea que se dé en la zona de compra o que se dé después de un nuevo mínimo. De lo contrario, yo gráfico diario por patrón de indicadores, se supone que ya debería de comprar. Pero como les repito, la entrada o el gatillo lo puede dar gráfico de 4 horas. Así que eso para gráfico de 4 horas y gráfico diario. A partir de este nivel, por un patrón alcista de indicadores y con una divergencia alcista de gráfico de 4 horas, podría buscar el intento de rebote a los $45.700. De lo contrario, si se me llega a ir el precio por andar buscando el mejor precio de entrada, pues entonces en este nivel de los 45.700 ya tomaría el patrón a la baja, porque a mí lo que me interesa, les recuerdo, es tratar de operar en dirección del gráfico semanal, en este caso que tiene un patrón bajista. Ya después de aprobado los ETF y finalizado el FOMO de ese tema, pues entonces creo que podríamos tener una corrección sana a buscar precios cercanos a los $30.000, $28.000 en gráfico semanal. Así que lo vamos a dejar así. El día de mañana vamos a ver qué resultado tuvimos en el gráfico de 4 horas, si terminó el patrón bajista, si formamos un patrón alcista, que sería el gatillo para entrar en gráfico diario. Así que nada, amigos, por mi parte eso sería todo. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.